¿Qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos a este su canal Agregando Valor al Mundo. En esta ocasión les traemos un video llamado La Ley de Ohms, la relación entre voltios, amperios y ohmios. Por lo tanto, los invitamos a que se queden de principio a fin porque este es un video muy importante para ustedes. Comencemos desglosando estos conceptos. ¿Qué son los voltios? ¿Cómo se miden los amperios? ¿Y qué representan los ohmios en un circuito eléctrico? Primero, hablemos de los voltios. Imagina que tenemos una gran catarata. Cuanto más alto sea el salto del agua, más energía potencial tendrá el agua en su parte superior. Esto es similar al voltaje en un circuito eléctrico. El voltaje medido en voltios es esencialmente la energía potencial por unidad de carga en un circuito. Es la fuerza que impulsa la corriente a través del circuito. Ahora pasemos a los amperios. Si el voltaje es la altura de nuestra catarata de agua, entonces los amperios o amperaje son la cantidad de agua que desciende por la catarata. En un circuito eléctrico, la corriente que se mide en amperios es la velocidad a la que las cargas eléctricas fluyen por un punto en el circuito. Finalmente, hablemos de los ohmios. Los ohmios miden la resistencia en un circuito. Volviendo a nuestra analogía de la catarata de agua, la resistencia sería cualquier cosa que ralentice el flujo de agua. De la misma manera, la resistencia en un circuito medida en ohmios es cualquier cosa que dificulte el flujo de la corriente. Ahora usemos un ejemplo simple para ilustrar estos conceptos. Imagina que tienes una linterna. La batería proporciona el voltaje, la fuerza que impulsa la corriente. La corriente medida en amperios es el flujo de electricidad que alimenta la bombilla. La bombilla y los cables proporcionan resistencia medida en ohmios que controla la cantidad de corriente. Puedes calcular la corriente utilizando la fórmula. La corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, o en términos eléctricos, I es igual a V sobre R. Si la batería de tu linterna tiene 3 voltios y la bombilla tiene una resistencia de 1 ohmio, la corriente sería de 3 amperios. Pero, ¿qué pasa si quieres encontrar el voltaje? Bueno, tan simple como eso. Puedes reorganizar la fórmula a V es igual a I por R. Entonces, si tienes una corriente de 2 amperios y una resistencia de 1 ohmio, tu voltaje sería de 2 voltios. Y si necesitas encontrar la resistencia, exactamente, es igual de fácil. Puedes reorganizar la fórmula nuevamente a R es igual a V sobre I. Si tu voltaje es de 3 voltios y tu corriente es de 1 amperio, tu resistencia sería de 3 ohmios. Estas fórmulas y los conceptos de voltios, a amperios y ohmios son fundamentales para comprender y trabajar los circuitos eléctricos. Ya sea que estés diseñando un sistema eléctrico complejo o simplemente cambiando una bombilla, estos principios son aplicables. Con estos conceptos básicos en la mente, vamos a explorar la relación que existen entre los voltios, amperios y los ohmios de la ley de Ohms. ¿Nos acompañan? Ahora que hemos establecido nuestras bases, adentrémonos en la ley de Ohms y cómo establece la relación entre estos 3 elementos fundamentales. La ley de Ohm, nombrada en honor del descubridor y el físico alemán Georg Simon Ohm, es un principio fundamental en el mundo de la electricidad y la electrónica. En pocas palabras, establece que la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, si aumentas el voltaje, la corriente aumenta, y si aumenta la resistencia, la corriente disminuye. La ley de Ohms se puede expresar matemáticamente como V es igual a I por R, donde V es
el voltaje medido en voltios, I es la corriente medida en amperios y R es la resistencia medida en ohmios. Esta ecuación es la clave dorada que desbloquea la comprensión de cómo funcionan los circuitos eléctricos. Esta ley no es solo un concepto teórico, tiene usos prácticos que encontramos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué el cargador de tu laptop se calienta cuando lo usas durante un buen tiempo? Eso se debe a la resistencia de los cables del cargador. La corriente que pasa por esos cables combinada con la resistencia genera calor. Eso es la ley de Ohm en acción. O considera una simple bombilla. El filamento de la bombilla ofrece resistencia al flujo de electricidad. Cuando la corriente pasa a través de esa resistencia, genera calor y luz, iluminando así la bombilla. Nuevamente, eso es la ley de Ohm en acción. A medida que pasamos los circuitos simples a dispositivos electrónicos más complejos, la aplicación de la ley de Ohm se vuelve aún más crítica. Forma la base para diseñar y analizar circuitos, ya sea que un pequeño dispositivo como un teléfono inteligente o en equipos grandes como generadores de energía. Comprender la ley de Ohms y su relación con los voltios, amperios y ohms nos permite comprender, solucionar problemas e incluso diseñar sistemas electrónicos, y nos ayuda a comprender los diversos fenómenos eléctricos que nos rodean. Ahora, ¿has visto la ley de Ohm en acción? Bueno, veamos un ejemplo sencillo. Imagínate que tienes una batería de un coche de 12 voltios y deseas alimentar un bombillo que requiere 3 amperios de corriente, pero encontrar la resistencia apropiada para la bombilla, divides 12 voltios entre 3 amperios, lo que te da 4 ohmios. Esta es una aplicación práctica en la ley de Ohm y te ayuda a comprender cuánta resistencia necesita la bombilla para usarla de la manera más segura con tu batería de coche. O supongamos que estás trabajando en un proyecto eléctrico casero. Tienes una fuente de alimentación de 9 voltios y un circuito con una resistencia de 18 ohmios. ¿Cuánta corriente consumirá este circuito? Así es. Ahora, si aplicas la ley de Ohm, divides 9 voltios entre 18 ohmios y descubres que tu circuito consumirá medio amperio de corriente. Comprender y aplicar la ley de Ohm no solo te permite construir y solucionar problemas en circuitos eléctricos con confianza, sino también te garantiza tu seguridad. Te ayuda a evitar situaciones que podrían resultar en sobrecargas, cortocircuitos o incluso incendios. Con estos ejemplos, ahora tienes todo el conocimiento de la ley de Ohm, que es importante para todos los proyectos que tengas pendientes de aquí en adelante. Cabe mencionar que es importante comprender que en la manipulación de la electricidad, especialmente cuando se trata de amperios, la precaución y el respeto por la seguridad son de suma importancia. Aunque la tensión eléctrica, que es la medida en voltios, puede parecer el factor más amenazante, en realidad son los amperios los que representan un peligro significativo. Los amperios son la medida de la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito, y es esta corriente la que puede causar daño grave o incluso poner en peligro la vida. La ley de Ohms, que relaciona los voltios, amperios y los ohmios, nos enseña que una mayor corriente, hablando amperios, puede tener un impacto directo en nuestro cuerpo y bienestar. La seguridad eléctrica no solo implica comprender la ley de Ohms y sus principios fundamentales, sino también respetar y aplicar estas reglas con la máxima diligencia en cada interacción con la electricidad. Debemos recordar que los amperios pueden ser potencialmente mortales si no se manejan con cuidado y precaución. Tener en cuenta que lo anterior obedece, por supuesto, al tipo del trabajo que estés realizando. No es lo mismo trabajar directamente con corriente residencial
que trabajar con circuitos eléctricos, donde las medidas de los amperios son más bajas y tienen menos impacto. Cada tipo de trabajo eléctrico tiene sus propias medidas y precauciones. La seguridad eléctrica es un principio fundamental en cualquier tipo de trabajo con electricidad, y cada situación requiere una evaluación adecuada y medidas de precaución proporcionales. Hemos llegado al final de este video, pero antes de irnos les agradecemos por habernos permitido ingresar en sus hogares, trabajos o centros de estudio. Para nosotros es un verdadero honor haber compartido pantalla con ustedes que nos visitan. Si les ha gustado este material, por favor, danos un pulgar arriba, activa la campanita y suscríbete a este canal que es gratis. Nos vemos en otro video y hasta pronto. Hasta luego.